están viendo el mercado de oficinas? ¿Es un buen negocio invertir en ese segmento, Domingo? Bueno, el mercado de oficinas está más o menos, siempre más o menos parejo. Tiene momentos mejores, momentos peores, pero si analizás la vacancia de los últimos 20 años, está más o menos estable en promedio. Tuvimos momentos horrorosos en el 2002. ¿A cuánto llegó la vacancia en el 2002? Superó el 25%. ¿Y o sea, hoy? un 4% del stock estaba vacío. Hoy está en un 7%, podemos decir en Capital Federal o en el Distrito Central es menor, está en un 5%. Tenés un poco más en el suburbano. Es normal que el desarrollo suburbano siempre tenga un poco mayor de vacancia, no es un fenómeno porteño nada más. Las rentas siempre en Buenos Aires en algunos momentos fueron muy buenas, hoy estarán entre un 5 y un 7% antes de impuestos, lo cual no es una gran renta para la Argentina, pero es un negocio de capitalización. O sea, supongo que ahí coincidimos todos. El negocio de oficinas en la Argentina siempre fue un negocio de ganancia de capital, además de lo que compensa la renta, digamos. Rodrigo, ¿coincidís con la visión de Domingo? Sí, totalmente. Por ahí quería decir que en el segmento popularmente conocido como AAA, aunque en realidad es A Premium, la vacancia está casi en 4%, sí. en el centro, un poquito más en zona norte. ¿Y en qué segmento, en qué categoría, digamos, hay mayor demanda? ¿En cuál está medio planchada? Digo, AAA, AA, ¿cómo está? ¿Qué está requiriendo la demanda? Y en este momento, es decir, el mercado está creciendo de a poco y estamos visualizando que va a haber un muy buen mercado para el año próximo. Pero ya estamos viendo compañías que están analizando superficies del orden de 1.000 metros cuadrados para arriba y fundamentalmente en Capital Federal y después Corredor de Libertador, zona norte, y Panamericana digamos, en esos mismos en esos grados de importancia, ¿no? El mercado que estamos viendo es un mercado que va a ir creciendo. Venimos de momentos muy malos, la vacancia es baja, la realidad es que tenemos una vacancia aproximada del 4% en Capital Federal, un 7,5-8% en todo lo que es zona norte, con lo cual en el momento que exista un movimiento un poco más importante, esa demanda, esa vacancia se va a absorber muy rápidamente y hasta los valores podrían llegar a subir, ¿no? Pensar que los metros que hoy estamos necesitando ocupar sería el equivalente, para tener una idea, de 5.000 puestos de trabajo. Es decir, hay 50.000 metros cuadrados más o menos hay vacantes, y que incluso si hoy vinieran en compañías que necesiten 5.000 metros cuadrados, que digamos es el mercado al que se avecina, van a tener que empezar a tomar oficinas en distintos lugares porque no hay edificios que tengan esa cantidad de superficie. Es decir, habrá uno en zona norte, pero bueno, se tapa y ya las otras compañías se quedan sin poder estar en un único edificio, y eso es un tema delicado. Con lo cual hace falta que se construyan más metros cuadrados. Hay pocos metros cuadrados de oficinas. Tenemos aproximadamente un stock de unos 800.000 metros cuadrados en Capital Federal y unos 400.000 metros cuadrados en zona norte, es decir, groseramente. Eso suma 1.200.000 metros cuadrados. Y si nos ponemos a pensar, Chile, que es un país mucho más chico, sin subestimarlo, pero tiene 2.100.000 metros cuadrados. Con lo cual Argentina tiene mucho por crecer. Si me permitís un dato con respecto a esto, por ahí para la audiencia explicar un poco el tema de la vacancia, ¿no? Porque por ahí nosotros decimos 7, 4. Internacionalmente se considera que es saludable que un mercado tenga entre 5 y 10, digamos, ¿no? Por abajo de 5 está ya súper subofertado, crítico, y por encima de 10 se empieza a tardar en absorber espacios. Como decía Domingo, la vacancia, salvo alguna situación de crisis, nunca subió de 10% o muy poquito arriba de 10% desde el 97 para acá, 20 años. Y otro dato que me gusta comentar, muchas veces cuando uno trata de explicarle el mercado al inversor, preguntan por la absorción, ¿no? Que es el dato de cuántos metros se toman al año. Y la serie histórica para Argentina luce como un electrocardiograma, pero muchas veces cuando uno entra al detalle de los años, el límite de la absorción estaba dado por la cantidad de producto existente, y cuando normalmente tuvimos épocas con vacancia muy baja que permaneció en el tiempo y las rentas llegaron a valores históricos, se lanzaron muchos proyectos al mismo tiempo, pero con un plazo de maduración de 2 años.
Pero después lo que se vio fue que tuvimos un par de años consecutivos con absorción superior a 100.000 metros, 120.000 metros, 110.000 metros, cuando el promedio de los 20 años es 60.000. Ahora, ¿será 60.000 o será porque no había más que 60.000? Por ejemplo, desde ahora hasta el final del 2019 hay aproximadamente 320.000 metros que van a entrar al mercado, ¿no? Que es básicamente el 25% del 1.200.000 que decía Diego. Pero de eso, entre 35 y 40% ya viene absorbido, lo cual significa que 120.000 metros que van a entrar al mercado no van a estar disponibles para el mercado. Con lo cual, esa demanda está incluso antes de que lleguen los edificios en muchos casos. Probablemente la absorción fuera mayor si hubiera más stock. De hecho, un dato relevante para tu pregunta, si el negocio de oficinas es o no, digamos, si es o no negocio invertir en oficinas, Buenos Aires, como decía Diego, tiene un stock muy inferior al promedio de todas las ciudades de Sudamérica, que es un 15 y tantos % menor de metros cuadrados sobre habitantes que tienen Bogotá, Santiago, Lima, por supuesto, San Pablo. ¿Cuál es la renta que le deja el negocio a un inversor hoy? Antes de impuestos, entre el 7 y el 6. 7% más o menos. Sí. Bueno, Héctor, vos, Héctor lidera la principal desarrolladora de oficinas de la Argentina. Están muy activos. Hace un par de meses se quedaron con uno de los terrenos más deseados por los desarrolladores, que queda acá en la Avenida Libertador y Campos Salles, en la zona de Núñez. ¿Cómo estás viendo vos el mercado? Ustedes están muy activos, están realizando nuevas inversiones. Nosotros somos muy positivos con el mercado. Seguimos invirtiendo, seguimos desarrollando y a mediados del 19 ya vamos a incrementar nuestro stock de oficinas en un 60% ¿Hoy aproximadamente. cuántos metros tiene? Hoy tenemos 90.000 metros cuadrados alquilables y vamos a pasar a 150.000 cuando terminemos el edificio que estamos construyendo hoy en Libertador y Manuela Pedraza. Y cuando terminemos de construir 2 o 3 años después el edificio en Campos Salles y Libertador, ahí vamos a tener 25.000 metros más, o sea, 175.000 metros. En los paneles anteriores se habló mucho sobre el tema del impacto de la incidencia en el negocio inmobiliario. Y uno de los comentarios cuando ustedes ofertaron por el terreno que licitó el Estado era cuánto se habían animado a pagar, ¿no? ¿Vos crees que fue muy alto el valor de incidencia que pagaron? ¿Cuánto fue aproximadamente? Cerca de 2.000, ¿no? Pagamos 42 millones por una capacidad constructiva de 25.000 metros, o sea que un poquito menos de $2.000. Y entendemos que el precio ese es el de mercado, si no, no hubiera habido 8 oferentes. Y nosotros ganamos ese terreno por $1 millón de diferencia, que fue la última oferta. O sea que había alguien más dispuesto a pagar casi lo mismo que nosotros. ¿Y hoy cuánto tiene que ser la incidencia del terreno en el negocio de oficinas para que sea rentable el negocio? Bueno, obviamente cuanto más bajo, mejor. Pero digamos, ¿cuál es el tope hoy? Te diría que hoy $2.000, $2.500 el metro cuadrado, según la zona, es lo que se debe pagar. ¿Y ustedes están viendo algún nuevo polo que se esté desarrollando con potencial, Domingo? Bueno, la inauguración del edificio de Raxa del año 2019, con el proyecto del Tiro Federal si avanza y demás, claramente es un polo, digamos que es el corredor que hoy más o menos está funcionando en Núñez. La diferencia es que todo el corredor de Núñez y Belgrano, que terminaría en la esquina de DOT, de General Paz y la Avenida Panamericana, lo que tiene son muchos edificios clase B o edificios de pequeñas oficinas. Hay muy pocas zonas de esa zona que se pueden hacer edificios clase A o que permiten plantas grandes de oficinas. En el área de DOT es una de ellas, en el área de donde está construyendo Rax es otra, y en la cuadra de Monroe y Blanco Encalada es otra. Esas son particularidades del código, digamos, que permiten eso. Y los que tienen plantas grandes en ese sector, como para alojar el cliente corporativo, tienen una vacancia de 2%. De 2%, eso sí. Es como... Y cualquier experiencia reciente de búsqueda de oficinas es frustrante, porque no hay los metros cuadrados que la demanda requiere en esa zona. Lo mismo va a pasar en Catalinas. Yo creo que la incorporación de tierra en la salida a la venta de tierras en Catalinas, sería en la nueva Catalinas frente a la parrilla donde existe hoy Catalinas, también va a generar un desarrollo interesante. Digamos, la centralización de nuevo de Buenos Aires, que tiene buena infraestructura, terminar la autopista del Bajo
y todo ese tipo de obras de infraestructura que quitarían los camiones, que es parte del conflicto diario del centro, sin duda va a funcionar bien. Porque hay sectores de la ciudad donde claramente, además, la incorporación de nueva masa de nuevo trabajo, de nuevo empleo, los millennials y compañía, digamos, que todos tratamos de entenderlos, y por la hora lo único que tratamos de hacer es que no se vayan de nuestras empresas, buscan trabajar cerca de donde viven. Entonces, probablemente el suburbano sufra un poco más, está pasando en otras ciudades, y este tipo de desarrollos más cerca de los centros urbanos y donde hay áreas de esparcimiento, donde viven y donde pueden además mandar a sus hijos al colegio y moverse poco, van a funcionar, sin duda van a funcionar. Y aparte con una demanda que estuvo y que se fue de la Argentina en los últimos 15 años, que es todo lo que tiene que ver con los grandes bancos de inversión y el resurgir del mercado financiero, eso va a tomar los nuevos espacios de Catalinas o va a hacer que Catalinas no sufra pese a duplicar su stock cuando estén construidos todos los metros de Catalinas 2. ¿Y esta realidad que están planteando le genera un problema al corredor Panamericana? ¿Qué está pasando en Panamericana? No, ¿Mucha vacancia? Panamericana tiene vacancia. Sí, más o menos qué porcentaje estamos hablando. Y 7, 8. lo que es zona norte, todo zona norte es más o menos un 8%. Es un 8%, pero a ver, en cantidad de metros es prácticamente lo mismo que en Capital Federal, los vacantes, porque Capital Federal tiene 800.000 metros y zona norte tiene 400.000. Con lo cual es la misma cantidad de metros, eso, digamos, confunde un poco, pero, digamos, en porcentual hay una vacancia mayor. Y se nota un poco más en Panamericana que en Avenida Libertador, sí. Es decir, cuando la economía cae un poco y las empresas empiezan a aflojar un poco la demanda, es decir, Panamericana cae un poco antes que Libertador y que Capital Federal. Otro polo importante que tenemos y que ya está instaurado es el distrito tecnológico, no se puede dejar de hablar, realmente ya no podemos decir que es nuevo, ¿no? Sino que existe, tiene más de 230.000 metros cuadrados desarrollados, así que fue realmente un éxito, ¿no? Héctor, ¿la estrategia de Raxa es concentrarse en Capital? ¿Están mirando nuevas zonas? No, estamos concentrados en Capital y más ahora con la oferta de tierra que hay por parte de la Administración de Bienes del Estado y del Gobierno de la ciudad. ¿Se van a presentar en las parcelas de retiro que se van a licitar sobre fines de octubre también? Seguramente. ¿Mañana también en Canita se van a presentar? No. Mañana no. Mañana no. Ese no está dentro de ¿Y en el nuestro distrito radar. tecnológico lo están mirando? No, tampoco. No es un distrito en el cual vemos nuestros edificios. ¿Ustedes que están posicionados, digamos, más en un segmento más premium? Nosotros estamos en la zona de Puerto Madero, principalmente, Libertador, zona Corredor Norte sobre Libertador, y tenemos un edificio sobre Avenida Belgrano y 9 de Julio, que nos ha sorprendido porque realmente fue muy demandado. ¿Y cómo se da en el tema del modelo de negocio el costo de construcción de oficinas en relación a la inversión, ¿no? Es decir, ¿está alto? ¿Cómo impacta en la rentabilidad? Mirá, el costo de construcción ha crecido, obviamente, porque ha crecido en pesos y con el dólar que no ha crecido lo mismo que la inflación. Estamos hablando de un costo de construcción en oficinas de aproximadamente $1.500 el metro cuadrado total, ¿sí? Con una eficiencia de un 70%. O sea, la relación metros totales sobre metros propios o alquilables del 70%. Entonces, el costo es alto, pero también los precios de mercado, los valores de mercado de las propiedades han crecido muchísimo. Ayer hablábamos que los valores de renta hoy están prácticamente al mismo valor que antes de la durante la convertibilidad, mientras que el precio de venta se ha duplicado y en algunos casos triplicado. Bueno, eso explica la baja de la rentabilidad de la Eso explica la baja de la rentabilidad. Sí, hubieron rentabilidades de un 15%. Bueno, acá no sé si hay gente de IRSA, pero cuando arrancaron y compraron los edificios en Buenos Aires, habían muchas carpetas que se abrían y que la rentabilidad daba un 15%.
Hoy encontrar eso con un edificio terminado es imposible, es decir, más del 7% no se consigue. No, son valores de $5.500, $6.000 del metro cuadrado de venta de oficina, no del área total, sino del área rentable, contra rentas de $28 a $30, $33 en el mejor de los casos. Domingo, justamente hablando del tema precios, hoy cómo son, digamos, las variaciones de acuerdo a zonas y cuáles son dentro de todo el mercado las zonas que dejan mejores rentabilidades, ¿no? Bueno, la rentabilidad está muy atada al valor de la propiedad y las mejores rentas son en aquellos inmuebles que tienen los precios más altos también. Con lo cual vas a tener más o menos una renta promedio parecida. La única diferencia va a estar en que la renta, digamos, hoy tenés en Catalinas o en alguna zona de Puerto Madero, tenés las rentas más caras y también las rentas promedio o las rentas más bajas del mercado, porque son distintos edificios, conviven en un mismo distrito, edificios recientemente terminados o clase A, y edificios que tienen 35 o 40 años, que los seguimos mirando con mucho cariño, pero tienen 35 o 40 años. Lo que pasa es que hay dos rentabilidades también, ¿no? Un poco la que se refería Mingo es la del inversor que entra al negocio operativo, que ya deja una renta, y ahí en realidad es un poco al revés. Los inversores tienen una cierta expectativa, que hoy está del 7,5% al 8,5%, y entonces, digamos, a renta más baja, valor más bajo de la propiedad. Por ejemplo, zona norte respecto de Catalinas, que es la zona de alquileres más caro. Pero a la inversa, por ahí, relacionado con la pregunta que le hacías antes a Héctor, la rentabilidad del desarrollo todavía es mayor en zona norte, porque un mensaje, aún coincidiendo con Diego, que es la zona que primero se resiente, yo quería dejar un mensaje un poquito optimista también para la zona norte. De 2010 para acá, ha venido cerrando constantemente los gaps, tanto de diferencial de precio como de diferencial de vacancia. En términos de precio, cuando el mercado de zona norte arrancó, estaba entre 18 y $20 contra los 30, 32 de Catalinas, y hoy está más en 24, 26. 25, 26. Sí, que es básicamente entre 25 y 35% de aumento de rentas en zona norte, y en la zona de Catalinas tenemos un aumento de rentas de, por ahí, comparando con la misma época, un 8%, 10%. Y yo creo que para el inversor es muy importante tener en cuenta dos cosas. Uno, que la rentabilidad, si bien no es muy alta, porque lo que estamos hablando de un 7% es antes de impuestos, con lo cual cuando uno empieza a pagar los impuestos que corresponde, la rentabilidad deja de ser, digamos, ese número tan atractivo. Pero hay un punto que para mí también es muy importante hablarlo, y cuando se nos acercan inversores les decimos cuidado, porque a veces vienen incluso con algunos edificios con rentas que prometen ser muy buenas y que incluso, ¿por qué esto deja una renta de un 9%? Y uno lo que tiene que mirar es, bueno, a ver qué pasó en la historia con este edificio en particular o con esta zona en particular. Porque en las mejores épocas todos pueden llegar a dar rentas distintas y algunas muy buenas, confusas con otras que parecen ser peores. Pero cuando viene el momento de crisis, esas que eran muy buenas quizás dejan a la propiedad desocupada durante 7 meses, es decir, sin generar ingresos, pagando expensas impuestos, y el otro que pagaba una renta inferior, es decir, en ese momento se alquila más fácil. Entonces esto no deja de ser como un negocio financiero, ¿no? A mayor riesgo, mayor tasa, a menor riesgo, menor tasa, y en general los proyectos y productos de Raxa son totalmente premium y son justamente estos edificios que cuando hay crisis se vuelven a alquilar, y en el peor de los casos se baja un poco el precio, pero esos edificios se ocupan, ¿no? Y eso es una gran ventaja a la hora de que alguien piense en una inversión en materia de oficina, no dejarse de engañar con el momento, sino con el historial del edificio y con el historial de la zona, ¿no? Héctor, justamente, ¿cuál es la elasticidad de los precios? Es decir, ¿cuál es el margen de negociación hoy que te piden las compañías? No, bueno, hoy nada, pero porque hoy tenemos una vacancia baja, los precios están estables y quizás para aumentar un poco. ¿Vos crees que van a aumentar los precios? Yo entiendo que tienen que aumentar en función de los precios de mercado de las propiedades. ¿Y en cuánto estás estimando? Por ejemplo, fíjate una cosa, como dije antes, en el año, hoy estamos con la misma renta que cobrábamos antes en la época de la convertibilidad. El mismo alquiler, pero porcentualmente sobre el precio de venta, el precio de mercado o sobre el costo de construcción,
es muchísimo menor hoy que en aquel momento, lo que hace pensar que si hay demanda y poca oferta, los precios tienen que tender al alza. Sí, yo creo que una renta que hoy estamos hablando y coincidimos todos que es del 7, 7,5, podría estar hasta en un 10%. Sí, llegó a estar en 15, Y llegó a estar en 12. Sí, en 12, 15 fueron. ¿Y en otros los mercados años. de la región en cuánto está la renta para el inversor? ¿En estos números, 10%? Hoy está bastante parejo con Argentina. Históricamente nuestro mercado tenía rentabilidades más altas que otras ciudades como Santiago, por ejemplo, temas incluso de legales, como por ejemplo los contratos allá se tienen que terminar y demás. Pero bueno, desde las tasas que mencionaban de 12 a 14 previo a la crisis del 2001, se ha venido dando una baja por periodos de 3 o 4 años a 2 puntos más o menos. Eso también acompañó un proceso de compresión de las rentabilidades a nivel mundial, tanto en los mercados centrales, donde por supuesto ya eran más bajas, pero también bajaron entre 2 y 3 puntos en todos los mercados centrales. Cierta compresión también en los mercados latinoamericanos, como Santiago de Chile, que tuvo en la década, digamos, los últimos 15 años, la entrada de fondos internacionales que producían esa compresión, y también un proceso de abaratamiento del costo del dinero a nivel mundial en todas partes, digamos, donde era una opción muy válida sacar dinero colocado en Suiza al 0,5% y venir y comprar acá un edificio de oficinas al 9%, un edificio que quizás en plena convertibilidad su rentabilidad hubiera sido 15, 16%, por un edificio B o C, pero acá lo podías colocar al 9% en dólares contra rendimientos nominales en el mundo. Domingo, ¿estás viendo oportunidades de inversión en la nueva City, digamos, en los edificios que tienen posibilidad de reconvertirse en la City porteña? A ver, el principal desafío que tienen, sobre todo los edificios ya existentes, es el valor de entrada, porque eso, digamos, puede hacer que se genere una ganancia de capital después de una inversión y al mismo tiempo la rentabilidad sea razonable y puedan salir a un precio de mercado posterior, o que pulverice el valor al que entran, ya pulverice directamente la ganancia porque entraron a un valor tan alto que no se pueda salir. Nosotros lo que no tenemos todavía, y que creo que es el desafío y lo que ansiamos pueda empezar a ocurrir en esta segunda parte de la gestión de gobierno, es que se abra un poco más el mercado, que haya un poco más de mercado de capitales, que sea más fácil, porque así como la hipoteca empieza a ser una vedette en el sector residencial, la posibilidad de obtener financiación para la compra de activos de oficinas no es tan sencillo. De hecho, en la Argentina hay muy pocos, Rax es uno de los pocos, IRSA y algún otro más accede a dinero, a financiamiento a nivel internacional, porque el financiamiento local es muy caro, para poder financiar sus desarrollos, pero aquel que quiera comprar o quiere entrar le resulta bastante engorroso. Y el otro punto es que los costos de entrada y salida en cualquier inversión inmobiliaria, no pensemos en una inversión que entro hoy y la dejo para 3 generaciones después, porque ese es el modo que nosotros vemos históricamente la inversión inmobiliaria y no es como el mundo y el sector de oficinas lo ve. Digamos, es dinámico y hay que ir rotando por el stock cada 5, 7 o 10 años, porque envejece, porque cambia, porque hay que reinvertirlo, por varios motivos. El principal problema que tenemos es que entre el valor de entrada y de salida siempre hay un montón de dinero que se cae en el medio, que es dinero de impuestos, dinero digamos, que se lleva la intermediación y la transacción de esta actividad, por no poder ajustar el valor del activo, por un montón de cosas que se dicen todo el tiempo. Y eso también atenta contra la llegada de lo que mencionaba recién Rodrigo. Chile y Brasil tienen cantidad de dinero institucional entrando en el sector de oficinas. Eso hace que, por supuesto, cuando vino la crisis en ambos países tuvieran una vacancia elevadísima, porque el stock fue mucho más especulativo que el que nosotros tenemos hoy. Entonces eso hizo que los precios cayeran más abruptamente, que bajaran de 60 o 100 dólares en los alquileres más premium de San Pablo y de Río a tasas parecidas a las que tenemos hoy, a 35 dólares. Pero yo creo que la inversión es buena, pero coincido con Mingo que es una inversión a largo plazo. El que quiere entrar y salir rápido puede encontrarse con un problema. Ustedes los tienen más claro que... Sí, yo estoy de acuerdo con ellos y el tema de la rotación siempre ocurre cuando la ubicación no es premium. Si la ubicación es premium, es imposible reemplazar o vender para recomprar algo mejor.
Ejemplo, Plaza San Martín, nuestro edificio que más conocido como Amex, que no es de Amex, es nuestro. Ese edificio es irreemplazable. Bueno, pero Tiene 30 invirtieron años. 2 veces el valor del edificio en los últimos 30 años. Bueno, está bien, pero tiene 30 años, lo actualizamos permanentemente, hemos cambiado carpintería metálica exterior, ascensores, mármoles, bueno, hacemos inversiones permanentes, pero porque no es reemplazable ese inmueble. Bueno, Quería sí. mencionar una oportunidad que vemos en el centro, que preguntaste específicamente también. Hay que analizar, reconvertir edificios para, se mencionó al pasar el tema de los millennials, que odian pasarse 45, 50 minutos en el auto para llegar a trabajar. Hay que empezar también a proporcionar viviendas para esa fuerza de trabajo joven que viene, y creo que hay muchas oportunidades en el microcentro y macrocentro de reconvertir edificios para eso. Ya estamos, los millennials están pateando el tablero en muchos sectores de los negocios muchos y este no sectores. es la excepción. Muchísimas gracias por el tiempo. No, por Los favor. despedimos con un fuerte aplauso. Gracias.